En este video estudiaremos la dinámica de la cadera, músculos motores principales, origen, inserción, inervación, movimientos y artrología. Un saludo para Osmar Andrade del ITS. Empezamos. Dinámica de la cintura pélvica. La cadera o cintura pélvica está constituida por tres articulaciones que son articulación sacroiliaca, articulación sínfisis púbica y articulación coxofemoral. La articulación sacroiliaca es una amplia artrosis de amplia movilidad, muy reducida y sostenida por ligamentos muy fuertes que son 3. Ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior y ligamento interóseo. La articulación sínfisis púbica, como su nombre lo dice, es una sínfisis y es una articulación muy rígida, reforzada por los ligamentos superior y arqueado del pubis y por el tejido ligamentoso relacionado con el disco interpubial. Y la articulación coxofemoral es una enartrosis. Está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo o cavidad cotiloidea, situada en la cara externa del hueso coxal. Siendo así, la cadera tiene un encaje esférico, lo que le permite una gran amplitud de movimientos en todas las direcciones. Dichos movimientos son flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Empecemos con la flexión. La flexión de cadera está dada por los siguientes músculos: psoas ilíaco, recto anterior, sartorio, piramidal y tensor de la fascia lata. El psoas ilíaco se origina el psoas en la apófisis transversa de L1 a L5 y se inserta el psoas en el trocánter menor. En relación al ilíaco, este se origina en la fosa ilíaca interna y se inserta en el tendón del psoas, por eso es psoas ilíaco. La inervación está inervado por el nervio crural o también conocido como femoral, cuyas raíces son L2 y L4. El siguiente músculo que también realiza la flexión de cadera es el recto anterior. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior y en el reborde del acetábulo. Se inserta en la base de la rótula y en el tendón rotuliano. Está inervado por el nervio crural o femoral, cuyas raíces son L2, L3 y L4. El otro músculo que hace flexión de cadera es el sartorio. Este se origina en la espina ilíaca anterosuperior y escotadura, inmediatamente por debajo de la espina, y se inserta en la cara anteromedial de la diáfisis tibial por debajo de la tuberosidad. Su inervación está dada por el nervio crural o femoral, igual que el recto anterior, cuyas raíces son L2 y L3. El piramidal de la pelvis. Este músculo se origina en la cara anterior del sacro, en los agujeros sacros del primero al cuarto, y se inserta en el borde superior del trocánter mayor. Su inervación está dada por el nervio crural o femoral, cuyas raíces son S1 y S2. El otro músculo que hace la flexión de cadera es el tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la región anterior del labio externo de la cresta ilíaca y también en la región externa de la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción es en la región externa de la tibia, en la banda iliotibial de la fascia lata. Su inervación está dada por el nervio glúteo superior, cuyas raíces son L4, L5 y S1. Hablemos ahora de la extensión de la cadera. La extensión está dada por el glúteo mayor, los isquiotibiales y el glúteo medio. Los isquiotibiales son semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Hablemos del glúteo mayor. Se origina en tres partes: en la aponeurosis lumbrosacra, también en la aponeurosis de la cresta ilíaca, el cuarto interno, y en la región posterolateral del sacro y coxis. La inserción del glúteo mayor es en la banda iliotibial del tensor de la fascia lata por encima del trocánter mayor y también en la tuberosidad glútea entre el trocánter mayor y la línea áspera. Su inervación es
el nervio glúteo inferior y rama del ciático menor, cuyas raíces son L4, L5, S1 y S2. El semimembranoso se origina en la impresión superoexterna de la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara posterior de la tuberosidad interna de la tibia. Está inervado por el nervio ciático mayor, cuyas raíces son L5, S1 y S2. El músculo semitendinoso. Este se origina en la impresión inferointerna de la tuberosidad isquiática por un tendón común con el bíceps crural. El semitendinoso se inserta en la cara anterointerna de la tibia en el extremo superior de la diáfisis, continuo al sartorio. Está inervado por el nervio ciático mayor, cuyas raíces son L5, S1 y S2. El siguiente músculo que ayuda a la extensión de cadera es el bíceps femoral. El bíceps femoral, en su cabeza larga, se origina en la tuberosidad isquiática, en su cabeza corta se origina en el labio lateral de la línea áspera y se inserta en la cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Todas estas son cabezas. Está inervado por el nervio ciático, cuyas raíces son L5, S1 y S2. Ahora hablemos de la abducción de la cadera. Los músculos que realizan la abducción son glúteo medio, tensor de la fascia lata, piramidal. Repito, el tensor de la fascia lata ya lo vimos en la flexión de cadera y el piramidal también lo vimos en flexión de cadera. Por ende vamos a hablar únicamente del glúteo medio que realiza la abducción. Este músculo se origina primeramente en los 3/4 anteriores de la cresta iliaca. Segundo, en la cara externa del ilio, entre la línea circular posterior y anterior. Y tercero, en la aponeurosis glútea. El glúteo medio se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Repito, se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Su inervación. Está inervado por el nervio glúteo superior, cuyas raíces son L4, L5 y S1. Hablemos ahora de la aducción de cadera, cuyos músculos principales son aductor mayor, aductor medio y aductor menor, también el pectíneo y recto interno o gracilis. El aductor mayor. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiopluvial. Se inserta, tiene una amplia aponeurosis a lo largo de toda la línea áspera y la línea condílea interna, y en el cóndilo interno del fémur, en el tubérculo del aductor mayor. La inervación del aductor mayor es nervio obturador y rama del ciático mayor, cuyas raíces son L2 y L4. El siguiente músculo que hace la aducción de cadera es el aductor medio. Este se origina en la cara anterior del pubis, inmediatamente de la cresta, y se inserta en la línea áspera, en el tercio medio del fémur. Su inervación está dada por el nervio obturador, cuyas raíces son L3 y L4. Hablemos ahora del aductor menor. El aductor menor se origina en la superficie externa de la rama inferior del pubis. El aductor menor se inserta en el tercio superior de la línea áspera. Sus raíces son L3 y L4, inervado por el nervio obturador. Por último, el otro músculo que ayuda a la aducción es el pectíneo. Este se origina en la rama superior del pubis y se inserta debajo de la línea pectínea del fémur. Su inervación está dada por el nervio crural o femoral, cuyas raíces son L2 y L3. El otro músculo es el recto interno o gracilis, que ayuda a la aducción de cadera. Se origina en la rama inferior del pubis y rama del isquio y se inserta en la meseta tibial en la cara externa. Su inervación está dada por el nervio obturador, cuyas raíces son L1 y L2. La rotación interna de la cadera está dada por los músculos glúteo menor, glúteo mayor y glúteo medio. El glúteo mayor ya lo vimos en extensión de cadera y el glúteo medio en aducción de cadera. Por ende vamos a hablar del glúteo menor. Este músculo se origina en la parte inferior de la cara externa del ilio,
entre la línea semicircular anterior e inferior y se inserta en la cara anterior del vértice del trocánter mayor. Su inervación está dada por el glúteo superior, cuyas raíces son L4, L5 y S1. Ahora hablemos de la rotación externa de la cadera, que está dada por los siguientes músculos: glúteo mayor, que también es extensor de la cadera, obturador interno, obturador externo, cuadrado crural, piramidal de la pelvis, gémino superior, gémino inferior. Hablemos del obturador interno. Este se origina en el reborde interno del agujero obturador y en la membrana obturatriz. La inserción del obturador interno está dada en la escotadura ciática menor y la fosita digital del trocánter mayor, cuya inervación está dada por el nervio obturador, sus raíces L5, S1 y S2. Hablemos del obturador externo. Este se origina en el reborde externo del agujero del obturador, en la membrana obturatriz, en la rama del pubis y en la rama del isquio, y se inserta en la superficie del cuello anatómico del fémur a la fosita digital del trocánter mayor, y su inervación está dada también por el nervio obturador, pero sus raíces son L3 y L4. El siguiente músculo que también efectúa la rotación externa de la cadera es el cuadrado crural o femoral. Su origen es en la tuberosidad isquiática. El cuadrado crural o femoral se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el borde posterior del trocánter mayor. El cuadrado crural o femoral está inervado por el nervio crural, como su nombre lo dice, cuyas raíces son L4, L5 y S1. El siguiente músculo de la rotación externa de la cadera es el piramidal de la pelvis. Se origina en la cara anterior del sacro, lateralmente a los agujeros del sacro, del primero al cuarto, y se inserta en el borde superior del trocánter mayor. El piramidal de la pelvis se inserta en el borde superior del trocánter mayor. Su inervación está dada por el nervio crural, cuyas raíces son S1 y S2, nervio crural o femoral. El otro músculo que ayuda a la rotación externa de la cadera es el gémino superior. Este se origina en la región externa de la espina isquiática. El gémino superior se inserta en la región superior del tendón obturador interno, trocánter mayor. Está inervada por la rama del nervio obturador interno. El otro músculo que realiza rotación externa de la cadera es el gémino inferior. Este se origina en la porción superior de la tuberosidad isquiática y se inserta en la región inferior del tendón del obturador interno. Su inervación está dada por la rama del nervio crural. Lo que no sirve ya no lo recicla, así que de mi vida muévete. Dale like, suscríbete, comparte y escribe en la barra de comentarios el nuevo tema para el próximo video de tu canal.